digamos, escuchar fuentes confiables. Claro. Sí, porque no ha habido, o sea, empezando porque para modificar el sistema de pensiones hay que ir al Congreso de la República, o sea, el presidente o el Ejecutivo no tiene la Eso no es por posibilidad. decretos. Sí, incluso ni por decreto en el estado de emergencia, porque el gobierno expidió 2 decretos, que en la medida en que quiera lo podemos ir ampliando, pero en concreto yo no puedo acabar el sistema público de pensiones. No, esa persona que es una de las que vi temblaba de la ira. Hombre, ahí deja en evidencia que sus conceptos no es que sean los... o sea, está armar tremenda la laca por algo falso. Sí, yo creo que ahí hay un poco, como se dice coloquialmente, como pescar en río revuelto. Afanes de protagonismo. Exacto, y afanes de protagonismo, porque técnicamente, digamos, para modificar un sistema de pensiones, en el caso de Colombia, pues tiene que haber una iniciativa legislativa, es decir, que haya alguien en el Congreso que lo propone, o que el gobierno lo proponga y el Congreso lo apruebe. O están politiqueando también. También. Para atacar al presidente Duque. Claro, y yo creo que ese es un buen punto también mencionarlo, porque digamos que en la medida en que se vaya calentando el proceso electoral, no podemos permitir como ciudadanos y como caleños que las pensiones sean un argumento para confundir. Esto es un tema serio que toca la calidad de vida de las familias, que hoy en Colombia, como tú lo decías, que están infortunadamente muriendo en promedio 300 personas al día. Muchas de esas personas van a ser usuarias o los beneficiarios del sistema de pensiones para que esa familia siga recibiendo un ingreso. Entonces creo que es un tema supremamente delicado de calidad de vida en la adulta, de acompañamiento. Hay elementos que se pueden mejorar, pero no podemos tampoco decir que el sistema pensional es malo en Colombia. Descartado entonces todas las versiones, son fake news, falsas versiones y afanes de protagonismo desmedidos, además que no son consecuentes con la situación que está viviendo la gente, no son oportunos, son inoportunos. Marcelo, sigue entonces la pensión a los 62 para los hombres, con 1.300 semanas, y los 57 para las mujeres. Así se mantienen, no obstante la emergencia. Sí, ahí es bueno comentar que hay 2 opciones hoy para pensionarse en Colombia: los fondos privados o Colpensiones, que era antes lo que se llamaba el seguro social. Yo hablé de la Colpensiones, que es como exacto, la estándar. Exacto, en el sistema público, que es Colpensiones, son 2 requisitos: 62 años y 1.300 semanas, que eso es casi 26 años cotizados, y es pertinente aclararle eso a los televidentes, que no es que han pasado 26 años desde que empecé a trabajar, sino que esté cotizando. Ajá, porque hay gente que se ha ido a estudiar. Y otra cosa que le sumaría, que estén muy atentos a la historia laboral, porque ves que las empresas como hacen pico y placa, ¿no? Un mes sí pagaban y un mes no pagaban, y usted se da cuenta después de 20 años. Sí, ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Si una empresa no ha pagado la pensión y usted va a ver su historia laboral y empieza pico y placa, un mes sí, un mes no, ¿qué hace uno ahí? Sí, yo lo primero que recomendaría es lo esencial, justamente como lo plantea Oscar, de hacerle seguimiento a la historia laboral y contarle a los televidentes que la historia laboral es el récord de dónde he trabajado, por cuánto me han pagado, cotizado, y ahí mismo yo voy viendo cuánto tiempo llevo, o en el fondo privado también tengo historia laboral, digamos, en términos de dinero aportado. Entonces, nuestra sugerencia es, hay que revisar la historia laboral, y la historia laboral permite, justamente como lo planteas, pues ver si mis empleadores o quien me contrata, si soy un ingeniero, un arquitecto o un independiente, digamos, en esa relación, o un profesor, si la universidad hizo los aportes como correspondía. Si uno no hicieron los aportes, yo no pensaba que sí. ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Puede ser sancionada? Sí, hay una obligatoriedad de las empresas mensualmente hacer los aportes. Por ejemplo, los trabajadores que estuvieron vinculados en julio, en agosto se tuvieron que haber hecho los aportes, los de agosto ahora en septiembre, y la sanción es muy alta, digamos que incluso se cobran intereses de usura. Entonces, usualmente las empresas pagan y hay unas fechas para pagar. Entonces, si yo como trabajador veo que no me pagaron, pues puedo ir a mi empleador y decirle, mira, aquí hay un error, no están mis semanas completas de la relación laboral. Porque eso pasa mucho. Sí, lo que recomiendo es, siempre hay que hacerle seguimiento a la historia laboral. Es una responsabilidad del trabajador, sea este dependiente o independiente, y estarla revisando periódicamente es saludable, es decir, para efectos de la calidad de vida en el futuro. Y lo otro es que si fallece una persona, por ejemplo, por COVID, y en los últimos 3 años no tiene al menos un año cotizado, no hay pensión. Entonces, suspender la cotización o no hacerle seguimiento es muy peligroso para la familia incluso. Bueno, eso es muy importante. Las personas que fallecen por COVID, por ejemplo, vamos a un ejemplo, una persona de 40 años, sí, falleció por COVID y venía cotizando.
no ha cotizado todo lo que debió haber para una pensión, pero lo que ha cotizado, ¿cómo se maneja? Bien, esa es una muy buena pregunta para, digamos, aclararle a los televidentes. Es, tanto en Colpensiones como en un fondo privado, la pensión de sobrevivencia, es decir, de fallecimiento, se calcula igual. Y esto lo digo porque a veces la gente puede creer que en uno es mejor que en otro. Sí. La de sobrevivencia, que es de fallecimiento, es igual. Entonces, si la persona falleció ayer, lo que sucede es que se evalúa hacia atrás si en 3 años al menos cotizó 1 o casi 1 año. Y a partir de eso se examina por cuánto estaba cotizando y se hace un cálculo, y ¿qué viene allí? Es quién dependía de la persona. Cónyuge, o sea, compañera o compañero permanente, incluso uniones del mismo género se pagan en ambos casos, hijos hasta los 18 años, y si esos pelados están estudiando y no trabajan, esa mesada va hasta los 25, hijos discapacitados el resto de la vida, padres con dependencia absoluta, es decir, el núcleo familiar, la ley lo tiene considerado, digamos, como el instrumento para proteger. Pero si los padres tienen pensión, pero igual de todos modos reciben un apoyo de su hijo, de su hija, que fallece, ¿a quién le corresponde? Bueno, eso, digamos que en ese caso, se supone inicialmente cuando nació la ley en el año 93, que serían padres con dependencia absoluta. O sea, que si reciben una pensión, en principio no habría derecho. Habría que demostrar que realmente ese hijo o hija ayudaba a la protección. Si uno de los padres no tiene la pensión y el otro sí, el padre tiene la pensión y la mamá no. Porque este es un país en que las mamás no pensionaban. Porque el oficio de ama de casa, hoy, 20, 25 años para acá, pues realmente pues ya las mujeres están trabajando cada vez más. Y son muy organizadas en sus pagos de su seguridad social. Pero antes las mamás no cotizaban. Y la pensión era del esposo prácticamente. Y dependían de, o sea, pero ahí ¿qué pasa? Si ella demuestra que no tiene ingresos y que dependía de su hijo o hija fallecido, la pensión es para ella. Digamos que lo que debe suceder es ir en el orden de cónyuge, hijos, padres, incluso hermanos en condición de discapacidad, que se demuestre la dependencia de esa persona, bajo el ejemplo que tú mencionabas, por ejemplo, de ese hombre de 40 años que infortunadamente haya fallecido. Entonces ahí la clave es demostrar la dependencia, porque también desafortunadamente en la historia de Colombia hay muchas personas que han hecho fraudes con ese tipo de pensiones. Claro. Entonces, tanto Colpensiones como el fondo privado pues examinan con detalle que sea real lo que se está planteando. Pero la familia debería tiene que interceder un proceso. Sí, la familia tiene que presentar la solicitud de pensión de sobrevivientes ante Colpensiones o ante un fondo privado. Ellos examinan y dicen si se paga o no. Esa nos queda muy clara. Ahora el tema, por ejemplo, si la persona tuvo